15 señales del desastre de estado de la economía estadounidense. La gran preocupación por la economía se percibe en los estadounidenses y se puede ver a diario en las noticias. Los CEOs de las principales compañías están preparándose para lo que se avecina. Y es que Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, ha dicho en varias ocasiones que Estados Unidos será golpeado por un huracán económico. Por su lado, Elon Musk ha enviado correos electrónicos a sus ejecutivos de Tesla diciéndoles que tiene un súper mal presentimiento sobre la economía y que deben parar la contratación de más empleados y pensar en reducir la nómina. La inflación ha aumentado mucho los costos. Además, los problemas en las cadenas de suministro mundiales y las subidas de precios en el sector energético también producen efectos negativos en la economía global, aunque especialmente en Estados Unidos, país que tardó mucho en reaccionar ante el problema que crecía en sus narices. Cada vez más compañías tienen que reducir sus proyecciones de beneficios. Walmart, Costco y muchos minoristas lo han hecho, lo que también provocó caídas en el precio de sus acciones. Ni las empresas de crecimiento que están entre las favoritas durante la crisis sanitaria se han salvado. Netflix, Amazon, Facebook, Zoom, Snapchat, Peloton y muchas otras han sufrido pérdidas en el valor de sus acciones, que casi alcanzan el 70%. Encuestas han demostrado el sentir del estadounidense. Una elaborada por CNN descubrió que solo el 23% asegura que la economía del país es algo buena. El resto está realmente preocupado. Quédense con nosotros para que conozcan las 15 señales de que la economía estadounidense se va por el retrete. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Antes de presentarles la lista de las 15 señales del desastre económico americano, veamos un poco del contexto para entender por qué Estados Unidos acumula una serie de problemas. Estados Unidos se ha estado desvinculando de la economía global. Una de las razones que ha afectado negativamente a Estados Unidos ha sido desvincularse progresivamente de la economía global. Por medio de 3 factores podemos entenderlo mejor: el comercio, la inversión extranjera directa y el flujo de inmigrantes. El comercio. En el lado del comercio, Estados Unidos ha perdido mucha relevancia por aquella práctica de hace décadas de relocalizar la fabricación buscando ahorro en costos. Los gobiernos de turno no han impulsado la producción interna para tener mayores exportaciones. No es un secreto que el comercio internacional no está en su mejor momento, y si lo comparamos con el de China, produce tristeza. Inversión extranjera. Con el gráfico publicado por el Peterson Institute for International Economics, podemos ver cómo la inversión extranjera se ha estancado prácticamente en Estados Unidos desde inicio de los 2000. Incluso en algunos casos podemos ver retrocesos, como en el 2019, donde la inversión extranjera fue menor al nivel mostrado antes de la crisis financiera del 2008. Y por los momentos no se esperan grandes mejoras en este aspecto. Inmigración. Desde los años 70 hasta inicios de los 2000, la población inmigrante aumentó, pero a partir de allí ha venido en picada, esto gracias a los esfuerzos de los gobiernos de turno para frenarla. Por otra parte, el crecimiento de la población estadounidense que nació fuera de las fronteras también ha venido disminuyendo desde inicios de los 2000. La inflación más alta en 40 años. En mayo, hubo un incremento del 8.6% en los precios al consumidor en comparación con el mismo mes del 2021. Y desde marzo se registra el aumento interanual de inflación más alto desde inicios de la década de los 80, de acuerdo con US News. Lo cierto es que desde aquel punto la inflación ha estado suavizándose un poco en contados productos. Solo para dar una muestra podemos mencionar que los precios en los electrodomésticos y la ropa bajaron 0.8%, mientras que en los autos usados fue de 0.4%, esto en parte es gracias a las medidas económicas de la Fed. Pero la situación está lejos de mejorar, el escenario interno y los internacionales no son buenos para el país. Además, la Reserva Federal empezó a responder tarde al problema que ayudó a crear durante la crisis sanitaria, imprimiendo trillones de dólares en ayudas y estímulos.
A esto se le suma la complicada situación internacional con las cadenas de suministro y el aumento de la energía. Contracción económica del 1.5%. A pesar de que las compañías y los consumidores estadounidenses han mantenido un gasto sólido durante inicios del año, la economía sufrió una contracción del 1.5% en el primer trimestre. ¿Qué ocasionó la contracción? Entre varios factores, el déficit comercial del país fue determinante. Estados Unidos ha estado gastando demasiado dinero en importaciones, más que el dinero que entra por exportaciones, y este déficit es la principal causa de que el PIB se redujera a 3.2% en los primeros 3 meses del año 2022. Esta contracción económica, acompañada de una reducción del PIB mientras la inflación no es controlada y los factores externos siguen causando daños, es muy peligrosa, por lo que llevaría al país del sueño americano a las puertas de una estanflación. Ahora vamos a las 15 señales de que la situación es realmente alarmante, y en muchos aspectos. Número 1. El mercado de valores estadounidense apesta. Solo con el hecho de que Nasdaq haya bajado alrededor de un 30%, entendemos esta señal, pero la situación es mucho más compleja y el daño es grande. Las acciones que se convirtieron en las favoritas de los inversores durante la crisis sanitaria, como las de Zoom, Peloton o Netflix, han perdido muchísimo valor. Hablamos de entre el 50 y el 70%. Fondos de cobertura como Tiger Global y ARK Investment tenían fuertes inversiones en acciones de crecimiento como estas, lo que les ha resultado en pérdidas masivas de capital. Decenas de miles de personas que invirtieron durante el auge de la bolsa de valores también están afrontando grandes pérdidas. Es cierto que el mercado de valores no es la economía, pero puede ser determinante en la salud de la misma, sobre todo cuando tiene una caída del 30% en unos pocos meses. Desplomes de esta magnitud afectan, y no solo a los que invierten en la bolsa. Ahora mismo se está viendo cómo este problema desencadena a otros. La inversión se contrae y el gasto disminuye, golpeando a la economía. Y esto, por ejemplo, está provocando una oleada de despidos ante la necesidad de las compañías de sobrevivir. Número 2. El criptomercado también se fue a pique. A finales del 2021 había un auge masivo en el mercado de las criptomonedas y los NFT. Todos querían invertir porque parecía que el dinero florecía rápidamente. Millones de personas disfrutaron de un paseo divertido con muchas ganancias, además de que el gobierno regalaba dinero y las tasas de interés eran casi nulas. No había razones para no intentar sacar una tajada del mercado de las criptomonedas, pero ahora la situación es otra. El criptomercado se ha estado viniendo a pique desde hace meses. Y al ser uno tan especulativo y volátil, el miedo se ha esparcido rápidamente y ha provocado ventas masivas. De hecho, miles de millones de dólares han desaparecido en cuestión de días de la industria de las criptomonedas por estas ventas, y la huida de inversores que no están dispuestos a arriesgar tanto. Que la economía estadounidense esté mal, que las tasas de interés están subiendo, y que haya cierto pánico generalizado, ha sido también determinante. Número 3. Inflación muy alta. Ya lo mencionamos minutos antes. La inflación está causando serios problemas a la economía estadounidense. En marzo alcanzaba ya un alza récord en 40 años. La inflación está afectando a consumidores y compañías por igual. Nadie se salva, y es muy negativo para la economía en un sinfín de maneras. Por ejemplo, la gasolina ha alcanzado los precios nominales promedio más altos en la historia del país. Esto afecta al sector del transporte y aumenta aún más el costo final de los productos. Las compañías tienen que luchar para mantener márgenes de ganancia sanos. En muchas ocasiones deben dejar de contratar personal e incluso aplican despidos. Número 4. Los estadounidenses se sienten más pobres que en el año 2021. Es cierto que aún hay buenas oportunidades laborales en Estados Unidos, es decir, las personas pueden dejar sus trabajos con cierta facilidad y encontrar otros que sean más convenientes. Obviamente esto es algo positivo, pero no tanto cuando hay una inflación galopante que incrementa todos los meses, mientras que los aumentos salariales, con suerte, llegan 2 veces al año, lo que quiere decir que los sueldos ajustados a la inflación están decreciendo. Esto impacta directamente en el poder adquisitivo de los estadounidenses y los vuelve más pobres, por lo que la sensación que tiene mucha gente, sobre todo la de bajos ingresos, es más que justificada cuando colocan menos cosas en el carrito con la semana de pago. Y es algo además perjudicial, porque reduce el gasto de millones de personas en el país, lo cual desacelera la economía. Número 5. Menos ahorro y más deuda.
El gobierno estadounidense le dio a la mayoría de hogares varios miles de dólares para que aguantaran durante la peor parte de la crisis sanitaria. Muchos atesoraron el dinero y lo destinaron para los ahorros, mientras había cuarentenas y pocas opciones para gastar. Esto aumentó la tasa de ahorro personal en el país a niveles récords. Pero desde que las cuarentenas terminaron, los estadounidenses han venido consumiéndose los ahorros, bajando el promedio de la tasa de ahorro personal a niveles inferiores al 2010. No sería tan grave si la economía estuviera estable, si hubiera buena salud en los mercados de valores, si la inflación no fuera tan alta y si la Fed no estuviera frenando a la economía con sus medidas de endurecimiento cuantitativo para controlar la inflación. La mayoría de los hogares no tiene protección económica mientras la deuda en los consumidores está alcanzando nuevos récords. Número 6. Las desesperadas medidas de la Fed son necesarias, pero podrían hacer más daño. La principal movida de la Reserva Federal para frenar el alza de precios ha sido aumentar las tasas de interés. El objetivo es lograr mantener la inflación en alrededor del 2%, y para ello ha diseñado un plan de incrementos constantes en los tipos de interés. En teoría, esto hará que sea más costoso pedir dinero prestado para cualquier fin, desde inversiones comerciales a hipotecas o compra de vehículos. Entonces, la inversión en general disminuye y la economía se desacelera. Pero eso es lo peligroso, que la desaceleración lleva a la economía a un periodo de recesión, mientras que la inflación no baje del todo y el desempleo aumente dramáticamente, lo que llevaría a la estanflación. Y aunque afortunadamente el país no afronte ese futuro tan difícil, las medidas de la Fed causarán grandes pérdidas económicas al país y aumentarán muchos de los índices negativos, pobreza y desempleo. Número 7. China no está en su mejor momento, pero Estados Unidos no puede aprovecharlo. China es el mayor socio comercial del mundo, tiene la segunda economía más grande y es el pilar fundamental en las cadenas de suministro globales. Pero en este 2022 ha tenido muchos problemas para contener el rebrote de la crisis sanitaria. Las políticas para controlar al invasor nanoscópico han sido implacables y cuando creen que es necesario, bloquean ciudades enteras, algo que ha paralizado la actividad económica en un número importante de regiones. Se cerraron temporalmente muchas fábricas y hay grandes dificultades para el transporte de mercancía. Esto debería suponer una ventana de oportunidades para la primera potencia del mundo, la que tiene la mayor economía, pero sucede todo lo contrario. Lejos de aprovechar los problemas de China, Estados Unidos está sufriendo por estos, porque depende demasiado del gigante asiático para abastecer sus importaciones. Número 8. Es muy probable una recesión en Europa, y eso perjudica a Estados Unidos. El Banco Central del Reino Unido calcula que este año la inflación local podría superar el 10%, mientras la economía se está contrayendo. Y es que la guerra en Europa está haciendo mucho daño, disparando los precios de la energía y los alimentos. La mayoría de los economistas coincide en que Europa sufrirá una contracción económica en este 2022. También temen que la recesión y una inflación descontrolada provoquen el mismo terrible escenario de hace 50 años, la estanflación. La situación de una China que parece desacelerarse económicamente y una Europa en recesión son muy malas noticias para Estados Unidos. Significa que las exportaciones caerán aún más, porque los países europeos bajarán el volumen de sus importaciones. Estados Unidos continuará importando, pero a precios más elevados por la inflación europea. Número 9. El mercado de bonos solía ser una buena opción, pero ya no lo es. Generalmente, cuando el mercado de valores no estaba en su mejor momento y los inversores se desanimaban para invertir en él, apostaban por los bonos, pero al parecer no será así esta vez. Desde que la Fed decidió deshacerse de los bonos del Tesoro que estuvo comprando durante la crisis sanitaria para estimular la economía y ayudar a los estadounidenses, se han estado vendiendo a un mayor ritmo. Esto ha ayudado a que los rendimientos de los bonos aumenten y se hagan más atractivos, pero a medida que se fueron vendiendo más y más mientras los inversores tienen cada vez más temor por una recesión económica, la brecha entre el rendimiento de los bonos a largo y corto plazo se ha reducido, por lo que son menos atractivos, y es difícil que el interés por ellos resurja en el corto o mediano plazo. Número 10. Los grandes minoristas no se salvan del problema económico. El precio de las acciones de los minoristas más grandes e importantes de Estados Unidos ha disminuido. Las acciones del minorista más grande del mundo, Walmart, han estado perdiendo valor drásticamente. Y es que entre las pérdidas acumuladas de valor en el sector, se suman alrededor de $550 mil millones. Walmart, Target Corp, Costco, Home Depot
Five Below fueron algunos. La razón de las pérdidas de valor es la inflación. El aumento de costos en los productos, en el transporte y la energía han obligado a estas compañías a bajar las expectativas de ganancias, lo que redujo el interés de los inversores y produjo caídas en ventas importantes. Número 11. Ni las compañías tecnológicas más grandes y poderosas de Estados Unidos han salido ilesas. El caso de las compañías tecnológicas es bastante alarmante y ha producido pérdidas de cientos de miles de millones de dólares, superando el trillón en disminución de su valor de mercado. La lista de compañías tecnológicas con grandes pérdidas de valor de mercado es larga, pero vamos a mencionar resumidamente algunos casos. Al 11 de junio, Alphabet, Google y Microsoft han perdido cerca del 25% del valor que tenían a inicios del 2022. Tesla 28%, Amazon poco más del 35%, Facebook más del 45%, Netflix casi 70%, Snapchat más del 72% y Apple 22%. Número 12. El mercado de la vivienda no crecerá mucho. Las medidas de la Reserva Federal que están incrementando los intereses de los créditos los están haciendo más costosos. El año pasado, una hipoteca fija a 30 años promediaba 2.99%. Para finales de mayo de 2022, estaba en 5.09%. El problema es que esta tendencia continuará mientras la Fed busca enfriar la economía, por lo que no se espera que haya mucho crecimiento en el mercado inmobiliario. Número 13. El libro beige. El libro beige es como se conoce la encuesta de la Reserva Federal sobre las condiciones económicas. Recientemente dio a conocer que en 12 distritos de Estados Unidos ya empezaba a ser evidente cómo las variables financieras estaban haciendo impacto, a pesar de que en estos distritos se experimentó un leve crecimiento. En una parte del informe, reseñado por CNN, dice: los contactos minoristas notaron cierto debilitamiento a medida que los consumidores enfrentaron precios más altos, y los contactos de bienes raíces residenciales observaron debilidad a medida que los compradores enfrentaron precios y tasas de interés en aumento. El informe de la Reserva Federal demuestra la seriedad del problema económico que está enfrentando el país y desde diferentes aspectos. Número 14. El auge de empleos no está creciendo como debería. El incremento de la oferta laboral en Estados Unidos sigue siendo sólido y más alto de lo que se esperaba. En mayo fueron agregados 390,000 puestos de trabajo. Sin embargo, muestra una reducción en comparación con el mes de abril, donde se generaron 428,000 nuevos puestos. Es importante mencionar que en el 2021 se agregaron entre 450 y 650,000 nuevos puestos de trabajo cada mes. Número 15. Aunque la mayoría ya lo olvidó, aún seguimos en crisis sanitaria. Es cierto que el sector del turismo parece haberse recuperado completamente. La actividad en los aeropuertos y restaurantes ha regresado casi al punto máximo que tenía antes de la crisis sanitaria. La mayoría de los estadounidenses siente que han vuelto a la normalidad. No obstante, la crisis sanitaria continúa presente y no tenemos idea de si reaparecerá alguna nueva variante más mortal y fácil de contagiar, lo que seguramente provocaría que Estados Unidos deba volver a las cuarentenas y restricciones. Esto significaría congelar aún más la economía. En un caso así, ni la Fed ni el gobierno podrían volver a dar cheques de estímulo o ayudas, porque hundirían la economía del país todavía más. La economía estadounidense está en uno de sus peores momentos desde la crisis financiera de 2008. Las señales son claras, y desde inicios del 2022 se sienten cada vez más. Las medidas económicas que tome la Fed y el gobierno serán determinantes, al igual que lo que ocurre internacionalmente con el conflicto en Ucrania. No es la primera crisis a la que se enfrenta el país, y no será la última, pero sin duda será una de las más difíciles. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las 15 señales del desastre de estado de la economía estadounidense. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.